Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. Muy buenos días, amigos. A las 8:30 de este primer día y primer domingo del Adviento comenzamos el tiempo de actualidad eclesial que les ofrecemos cada 7 días aquí en la cadena COPE, una nueva edición de Iglesia Noticia que hoy llega hasta ustedes gracias a Rocío Fernández en el control de sonido y Amparo Latre una vez más en la producción. Lo primero, los titulares. En su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, la alegría de la fe, el Papa Francisco propone la reforma del papado y apuesta por una iglesia más abierta y descentralizada. Considera prioritario el anuncio del Evangelio y la preferencia por los pobres con la denuncia de la especulación y de la economía que mata y que olvida a la persona. El Papa recibió el lunes en audiencia al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Mañana llegará al Vaticano el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, reivindica la presencia de la Iglesia en la sociedad y destaca su labor solidaria para ayudar a los más afectados por la crisis económica. La diócesis de Extremadura clausuraron ayer en el monasterio de Guadalupe el Año de la Fe. La Confederación de Centros Juveniles Don Bosco recibe el premio Reina Sofía contra las drogas. Hoy finaliza en Maracaibo, en Venezuela, el Congreso Americano Misionero que ha reunido a más de 4.000 misioneros de Latinoamérica. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La noticia más destacada de esta semana gira en torno a dos palabras en latín, Evangelii Gaudium, el título de la primera exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio que se presentaba el pasado martes a todo el mundo. La alegría del Evangelio llena la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Son las palabras con las que comienza este documento de 142 páginas y 288 puntos que el Papa escribió de su puño y letra en castellano, pero con algunos modismos argentinos el pasado mes de agosto, tras la Jornada Mundial de la Juventud de Río, con un lenguaje cercano y asequible. Se trata de una exhortación programática que está en continuidad con la enseñanza de Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, en la que se reafirma la centralidad de la persona de Jesús como la primera evangelización. El presidente del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización, Rino Fisichella, esbozó con estas palabras la estructura de este documento. Los 7 puntos recogidos en 5 capítulos de la exhortación son los pilares fundamentales de la visión del Papa Francisco para la nueva evangelización. La reforma de la salida de la Iglesia misionera, las tentaciones de los agentes de pastoral, la Iglesia entendida como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza, la homilía y su preparación, la inclusión social de los pobres, la paz y el diálogo social y la motivación espiritual para el compromiso misionero. El Papa pide una reforma de la labor misionera de la Iglesia y un compromiso a la conversión que comienza por él mismo y que va directo, sin retórica, al hombre de hoy. El Papa Francisco va al corazón de los problemas que vive el hombre de hoy y que por parte de la Iglesia requieren mucho más que una mera presencia. Se busca una acción programática eficaz y una renovada práctica pastoral que ponga de relieve su compromiso con la nueva evangelización. El presidente del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, Claudio María Celli, destacó el estilo y el lenguaje del Papa en este documento. El Papa lo dice claramente. Yo podría tener un discurso perfectamente ortodoxo, en sintonía plena con la doctrina católica, y al mismo tiempo emplear un lenguaje que el hombre y la mujer de hoy no entienden, porque no es su lenguaje. Y aquí hay, creo, una invitación profunda pero pujante para que nos pongamos a reflexionar y ver cómo anunciar, con qué lenguaje anunciar, para que el hombre y la mujer de hoy entiendan este anuncio. Recordamos algunos de los contenidos de esta extensa exhortación del Papa con la corresponsal de COPE en Roma, Paloma García Ovejero. Buenos días. Buenos días. No a una economía de la exclusión, no al pesimismo estéril, no a la mundanidad espiritual, sí al desafío de la misión, sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo. Una iglesia en salida, una pastoral en conversión. En resumen, la alegría de evangelizar. Eso es lo que propone el Papa en este documento, que recoge los trabajos del Sínodo de la Nueva Evangelización y pone como eje el querigma, el anuncio de Jesucristo resucitado, escuchar el clamor de los pobres, enseñar el arte del acompañamiento, predicar. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado. No hay nada más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio
que ese anuncio, afirma el Papa. Y luego indica cómo deben ser las homilías, breves y preparadas, las relaciones entre cristianos, sin persecuciones internas. Inserta algunos neologismos, como el pecado del abriaqueísmo, cuando habla de la Iglesia mundana, y también se refiere a las reformas. No tengamos miedo a revisar normas que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas, pero que ya no tienen la misma fuerza educativa. Habla del aborto. No debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión. Quiero ser completamente honesto al respecto. No es progresista, pretende resolver los problemas eliminando una vida humana. El Papa recuerda nuestro dolor y nuestra vergüenza por los pecados de algunos miembros de la Iglesia y por los propios. No deben hacer olvidar cuántos cristianos dan la vida por amor. La exhortación apostólica concluye con una invocación a María, Madre del Evangelio. Gracias, Paloma. Efectivamente, en su exhortación el Papa habla de una Iglesia menos clericalizada, de puertas abiertas y descentralizada con la conversión y reforma del papado. Una Iglesia con preferencia por los pobres y que no se obsesione con la transmisión de la doctrina y la moral. Una Iglesia que dé mayor cabida a la presencia femenina. Una Iglesia que desde su doctrina social denuncia la especulación financiera, el fetichismo del dinero y la economía que mata. Una Iglesia que no tiene todas las respuestas para el hombre de hoy, pero que quiere estar en la política y en la sociedad anunciando un mensaje siempre alegre, el del Evangelio. Pues sobre la alegría del Evangelio es el momento en Iglesia Noticia del comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días. Muy buenos días. ¿La alegría puede ser programada? Evidentemente sí, como deja claro el Papa Francisco en su exhortación La alegría del Evangelio, porque en este documento, primero íntegra y exclusivamente suyo, que técnicamente no es una encíclica, pero en realidad lo es, programa el inmediato futuro de la Iglesia. Fruto insuperable del año de la fe que acaba de clausurar, lo ofrece a la Iglesia y al mundo al inicio del Adviento como signo inequívoco de esperanza en Jesucristo, con quien, como él escribe, siempre nace y renace la alegría. Es el Evangelio según Francisco, porque un inconfundible perfume a Evangelio emana de cada una de sus más de 200 impagables páginas que regalan la dulce y confortadora alegría de la buena noticia, que Dios es un Padre amoroso, siempre dispuesto a acoger y perdonar, que la revolución de la ternura no solo es posible, sino que es un hecho. No hay en este texto teorías, sino propuestas tan concretas como subyugantes, interpelaciones clarísimas. Es un manual pastoral Bergoglio 100%, con una doctrina diáfana. La Iglesia no es una aduana, sino la casa paterna, y no puede haber en ella ni mística sin compromiso, ni compromiso sin una espiritualidad que transforme el corazón. No podemos encerrar el Evangelio de Jesús en esquemas aburridos. Nuestra Iglesia tiene que ser de puertas abiertas si queremos ser creíbles. La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. ¿Queda claro? Porque el Papa, que dice estar muy lejos de proponer un populismo irresponsable, entiende que con y desde la atención espiritual lo demás vendrá por añadidura. Y con su cercanísima manera de hablar, tan al pan pan y al vino vino, avisa: no nos hagamos los distraídos, hay mucho de complicidad nuestra en todo lo que pasa. Por eso hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua. Nadie tiene derecho a creer que esto no va con él. Es una auténtica sacudida evangélica, alegre, esperanzadora. El que tenga oídos para oír, que oiga. Que pasen un buen día. Igualmente, Miguel Ángel, en el programa El Espejo de la cadena COPE, el secretario del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, Octavio Ruiz Arenas, explicó el sentido de las reformas de la Iglesia de las que el Papa habla en esta... El Papa habla de las reformas, se está refiriendo a la necesidad de que la Iglesia vuelva a tomar conciencia de su índole misionera. Es decir, de una Iglesia que tiene que salir al encuentro de la gente, que tiene que tomar la iniciativa, porque sabe que el Señor va adelante y nos está pidiendo que lo sigamos. Y en este sentido, la reforma de la Iglesia es pasar de una Iglesia que muchas veces se ha arropado con ese, burocracia, con esa pesadez muchas de su lentitud, para que sea una Iglesia que sale al encuentro, que impulsa, que imprime alegría, que da gozo, que es testimonio, que da ejemplo. Y entonces el Papa dice: yo no los invito a ustedes a que hagan cosas que yo personalmente no pueda hacer y que no dé ejemplo. Y por eso habla de una reforma del papado en ese mismo sentido.
Cerramos el tiempo que hoy hemos dedicado a la primera y amplia exhortación del Papa Francisco con el comentario del director editorial de la cadena COPE, José Luis Restán. Es la gran carta de navegación del Papa Francisco, que arranca de la alegría del encuentro con Jesucristo para alcanzar al corazón de cada hombre y mujer por desarreglado que se encuentre. Por eso pide una conversión de todo el pueblo, desde el Papa hasta el último cristiano. Para Francisco, todo, costumbres, horarios, ropas, lenguajes y estructuras, debe convertirse en cauce adecuado para la evangelización del mundo. La alegría del Evangelio forma parte de un camino que comienza hace 50 años con la convocatoria del Concilio Vaticano II. Francisco lo documenta con su cuidadosa cadena de citas que abarca desde el Beato Juan XXIII al Gran Doctor Benedicto XVI, con un apoyo firme en la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI y en un Juan Pablo II que comenzó su pontificado diciendo: no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Francisco recuerda que hay una inseparable conexión entre el anuncio de la salvación y un efectivo amor fraterno. Hacer oídos sordos al grito del pobre nos situaría fuera de la voluntad del Padre. Afirma que nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad, sin influencia en la vida social, sin preocuparnos por la salud de las instituciones ni opinar sobre los acontecimientos, porque la fe auténtica siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo. Solo la alegría del encuentro con Jesús, que se repite cotidianamente, puede permitir una iglesia en salida, siempre dispuesta a superar el propio recinto de seguridades adquiridas. Porque si algo debe inquietarnos es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe ni un horizonte de sentido. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Cada mañana te levantas dispuesto a mejorar. Pensando en tu familia, en el trabajo, en sonreír. Por eso en COPE nos esforzamos en darte cada día la información que necesitas. Para darte la tranquilidad de estar informado. Y ahora que conocemos los nuevos datos de audiencia, te damos las gracias por contar con nosotros y animarnos a seguir mejorando juntos. COPE es la única radio generalista que aumenta su audiencia. Gracias a ti y a cada vez más personas como tú. COPE. Estar informado. ¿Quién era San Pedro? Y lloró mucho. Y era cabezota. Y le encantaba pescar. ¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La alegría de la fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los Reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91 343 9791. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Volveremos más tarde en Iglesia Noticia al Vaticano para conocer otras noticias de esta semana. Ahora nos detenemos en la actualidad en España y en primer lugar recordamos las declaraciones al programa La Mañana de COPE del nuevo secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal. José María Gil Tamayo calificó de fluidas en este momento las relaciones Iglesia-Estado desde la libertad, independencia y colaboración en el marco de la Constitución, que contempla el hecho religioso de forma positiva y a pesar de que algunos sectores sociales pretendan marginar a la Iglesia. ¿Cuál es el fin en el que concurrimos todos? Pues el bien y el interés común de los ciudadanos. Después, respeto exquisito. Y por otra parte, no se le puede exigir como contrapartida a la Iglesia, cuando hay esa colaboración, que se calle y que no ilumine la sociedad o a sus propios fieles con sus convicciones. Gil Tamayo señaló la necesidad de conjugar y armonizar la unidad de España con el respeto a la pluralidad de las regiones y reivindicó la presencia social de la Iglesia, que no es un contrincante político. La Iglesia no es un partido político, la Iglesia no es una ONG. La Iglesia sí va a dar orientaciones morales. La Iglesia no va a entrar en cuestiones técnicas. Los cristianos no puede haber una desamortización de los cristianos en este país para reducirlo al ámbito de las sacristías o del interior de las conciencias. Sobre la derogación de la doctrina Parot, el secretario general de la Conferencia Episcopal dijo que la prioridad es estar junto a las víctimas de la barbarie terrorista. Pidió mejorar el trato a los inmigrantes y luchar contra las mafias y recordó la labor de la Iglesia en estos momentos de crisis. ¿Qué sería de nuestro país sin el concurso de la Iglesia y especialmente en estos momentos de crisis a las capas de la población más afectada o que más están sufriendo? ¿Qué sería de nuestro país pues si la Iglesia no estuviera presente en el mundo de la educación, en el mundo de la marginación, en el mundo de la asistencia a los más necesitados?
Estamos en Iglesia Noticia, en la cadena COPE. Los obispos de la diócesis gallega se han reunido esta semana con sus vecinos de la archidiócesis portuguesa de Braga. Además, han presentado un proyecto pionero en España para la formación del matrimonio y la familia. Nos lo cuenta desde COPE Santiago Paula Pájaro. El curso comenzará el 18 de enero de 2014 y durará 10 sábados repartidos en 2 años. El objetivo es ayudar a la familia, a la relación en el matrimonio y con los hijos. La familia es un tesoro tanto para la Iglesia como para la sociedad, como nos explicaba el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. La familia es una de las instituciones más valoradas, porque en la familia encuentran cobijo, encuentran comprensión, acogida, todos los miembros de la misma, pero no solamente en el aspecto sentimental y espiritual, sino también en el aspecto económico. La familia está siendo ese resguardo. Las 5 diócesis gallegas se han unido para poner en marcha este curso de formación en matrimonio y familia abierto a toda la sociedad. Se incluyen conferencias de expertos en medicina familiar, moral, derecho canónico, ciencias religiosas y un largo etcétera. Todo con el fin de que cada familia y cada persona saque lo mejor de sí misma. Escuchamos a Monseñor Manuel Sánchez Monje, obispo de Mondoñedo Ferrol, al obispo ourensano Monseñor Leonardo Lemos y al obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco. La familia es una pequeña iglesia, es una iglesia en pequeño, a escala reducida. Atopa na realidade da familia esa estructura que lle pode servir de apoyo e de alento. Es la ocasión de desarrollar una reflexión seria, apoyados en buenos profesores. Por cierto, que el martes pasado los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago se han reunido con los portugueses de Braga para poner en común problemas pastorales y compromisos. Gracias, Paula. Las 3 diócesis de Extremadura peregrinaron ayer sábado hasta el monasterio de Guadalupe para clausurar el Año de la Fe, como nos recuerda desde COPE Cáceres Lorena Jorna. Este sábado 30 de noviembre, en el monasterio de Santa María de Guadalupe, las 3 diócesis de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz han clausurado de forma oficial el Año de la Fe. Los obispos han elegido este lugar porque allí está la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, y oficiaron la Eucaristía a las 12:30 de la mañana en el interior de la basílica. La comunidad extremeña ha querido así agradecer a la Virgen toda la ayuda y todos los beneficios espirituales concedidos a lo largo de este Año de la Fe, celebrando esta peregrinación y por la tarde con un acto mariano organizado por los jóvenes. Los 3 obispos, tras un amplio diálogo acerca de la devoción y expresiones a la patrona de Extremadura, decidieron organizar esta magna peregrinación de las 3 diócesis para honrar a la Virgen de Guadalupe. En un artículo firmado por los prelados extremeños destacan que en su vida María ha realizado la peregrinación de la fe siguiendo a su hijo y está íntimamente asociada por su unión con Cristo a lo que creemos. Es modelo de creyentes y por tanto de los discípulos y seguidores de Jesús. Cuando en otros pudo más el miedo que la fe, ella estaba junto a su hijo agonizante como la mujer fuerte que no desfallece, porque su amor es más fuerte que el dolor. La fe ilumina siempre el sufrimiento. La jornada de ayer fue un encuentro festivo y multitudinario con numerosos autobuses procedentes de todos los rincones de Extremadura que respondieron a la llamada de sus diócesis para expresar como Iglesia, con María, mujer de fe, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Y mientras en Extremadura se cerraba el Año de la Fe, la diócesis de Getafe inicia en este primer domingo de Adviento un Año de la Esperanza al que seguirá otro de la Caridad que coincidirá con los 25 años de la creación de la diócesis. El obispo de Getafe es Joaquín María López de Andújar. En este segundo año de preparación para la Gran Visión hemos de afianzar en nosotros la virtud teologal de la esperanza, esa virtud que da respuesta al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón del hombre. Asume las pequeñas esperanzas que impulsan sus actividades cotidianas, las purifica ordenándolas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento y dilata el corazón en la espera de la eterna bienaventuranza. Que en este nuevo año litúrgico que vamos a comenzar, el impulso de la esperanza nos preserve de todo egoísmo, nos conduzca al gozo de la caridad, fortalezca nuestro espíritu misionero y nos haga audaces y creativos a la hora de plantear los objetivos, las estructuras, el estilo, los métodos de evangelización en nuestras parroquias y en nuestras comunidades cristianas. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha recibido a una delegación de la Fundación Quinto Centenario de Santa Teresa ante la próxima puesta en marcha de la prevista Comisión Nacional. Nos lo cuenta desde COPE Ávila, Auxi Rueda. El pasado martes, el Palacio de la Moncloa acogía la primera toma de contacto entre el Ejecutivo Central
y la fundación del quinto centenario. El obispo de Ávila ha querido destacar para los micrófonos de COPE el ambiente cordial de este encuentro con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, a la que vio muy interesada en todos los temas del centenario. Monseñor Jesús García Burillo ha explicado además que en el transcurso de esta reunión se insistió mucho en las características de Santa Teresa que han de ser tenidas en cuenta en todos los actos que vayan a prepararse. Teresa como religiosa, mujer, humanista y personaje de nuestra cultura. Características todas ellas que constituyen un modelo para la sociedad actual. Le escuchamos. Al final se lo dije a la vicepresidenta, que el verdadero motivo, lo que remueve verdaderamente las posibilidades de transformación de una persona y de una sociedad es el objetivo espiritual. A este encuentro acudieron también el prepósito general de los carmelitas, el padre Saverio Canistrá, y el director de la Universidad de la Mística, el padre Javier Sancho, así como el abulense Ángela Cebes. Allí se planteó cuál es la situación actual de los proyectos que se tienen en mente, como la posibilidad, por ejemplo, de hacer una serie o un documental de televisión para que la figura de Santa Teresa llegue al gran público. Pero sobre todo lo que se pretendía era poner definitivamente en marcha la Comisión Nacional del Quinto Centenario, una comisión que ya tiene fecha para su primera reunión. Será en diciembre, antes de las Navidades, y la sede, como estaba previsto, será en Ávila, concretamente en el CITES, en la Universidad de la Mística. Recordamos que esta Comisión Nacional tiene como presidentes de honor a sus majestades los reyes. Actualmente cuenta con 26 miembros elegidos, entre los que se encuentran el alcalde y el obispo de Ávila, y faltan otros 10 o 12 aún por elegir. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia, en el tiempo para la información internacional, nos acercamos de nuevo hasta la actualidad en el Vaticano, en una semana en la que, tras la clausura del Año de la Fe, el pasado domingo comenzaba el lunes con la audiencia del Papa Francisco al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Como telón de fondo, conflictos como el de Siria o las relaciones entre las iglesias católica y ortodoxa. Ampliamos esta información desde Roma con Ángeles Conde. Buenos días. Buenos días, Faustino. Pues si quieres empezamos por la anécdota, algo descortés según muchos, y es que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, hizo esperar cerca de 50 minutos al Papa Francisco. Francisco le recibió en la biblioteca privada, con mucha educación, no podía ser de otra forma, en su biblioteca privada del Palacio Apostólico. Fue un encuentro cordial de 35 minutos en los que el Papa y Putin charlaron sobre los problemas en Oriente Medio, la protección a los cristianos y la promoción de la dignidad de la persona. Parece que Putin fue con los deberes hechos y sabe que Francisco es el Papa de la ternura. Por eso el presidente ruso le regaló un icono de la Virgen de la Ternura. El mismo presidente Putin besó primero el icono y luego se lo dio al Papa. Era la primera vez que ambos, Francisco y Putin, se veían, pero no era su primer contacto. Cuando planeaba sobre Siria a la sombra de una intervención internacional, el Papa Francisco dirigió una carta a Vladimir Putin. Fue en el mes de septiembre y se la envió al mandatario ruso por ser el anfitrión de la cumbre del G20. En ella, en esta misiva, pedía el Papa a los líderes mundiales que no intervinieran militarmente en Siria. La del visita del presidente de la Federación Rusa, Putin, al Vaticano, y ya se había reunido en 2000 y en 2003 con Juan Pablo II y en 2007 con Benedicto XVI. Gracias, Ángeles. El comentario de Paloma Gómez Borrero, colaboradora de Iglesia Noticia en Roma, profundiza en la visita del mandatario ruso al Vaticano. Histórica fue la visita en 1989 al Vaticano de Mikhail Gorbachev, pero no menos importante puede considerarse la del pasado 25 del presidente Putin con Papa Francisco. Con Juan Pablo II hubo desde el primer momento una gran sintonía con el presidente de la URSS. En presencia solo de los respectivos intérpretes, dialogaron una hora y al terminar en el discurso oficial, el poderoso Gorbachev le invitó al Papa a visitar Moscú y le anunció la aprobación en el Imperio Soviético de la Ley de Libertad Religiosa. 24 años más tarde, Vladimir Putin, con un séquito de 7 automóviles y con un retraso de una media hora, entró por el Arco de las Campanas en la Biblioteca Pontificia, donde le aguardaba Papa Francisco. La audiencia duró 35 minutos, pero tampoco esta vez el líder ruso era portador de la ansiada invitación del patriarca de Moscú, para visitar la catedral de todas las Rusias, el símbolo de la Iglesia ortodoxa rusa. La grave situación en Siria y la urgente necesidad de que cese la violencia, así como el hacer llegar a Damasco ayuda humanitaria, centraron el tema del encuentro,
que fue, como dijo el portavoz padre Lombardi, extremadamente cordial. En el intercambio de regalos, Putin ofreció al Santo Padre un bellísimo icono de la Virgen de Vladimir, una de las imágenes más veneradas por los ortodoxos. Sonriendo le preguntó al Santo Padre si era de su agrado. Y antes de despedirse, se santiguó a la manera ortodoxa y besó la imagen mariana, al igual que en signo de respeto y amor mariano hizo Papa Francisco. Un gesto del líder soviético que en la audiencia de Gorbachov, pocos días después de la caída del muro de Berlín, hubiera sido inimaginable. En aquel histórico encuentro, Mikhail Gorbachov, en cambio, se despidió de Juan Pablo II con esta enigmática frase: «Santidad, soy un ateo no practicante». Gracias, Paloma. Ayer sábado el Papa presidió las vísperas con los universitarios de los Ateneos romanos y de las universidades pontificias en la Basílica Vaticana. Y hoy, primer domingo de Adviento, tiene previsto realizar una visita pastoral a la parroquia romana de San Cirilo Alejandrino. Por otra parte, el Movimiento de los Legionarios de Cristo celebrará el próximo mes de enero su capítulo general, con el que se cerrará el proceso de renovación iniciado con Benedicto XVI. Esta semana, un español, Jorge López, ha sido elegido responsable general de los laicos consagrados del Regnum Christi. Ángeles Conde, cuéntanos. Jorge López ha sido elegido responsable general de los laicos del Regnum Christi. Se ha elegido en la Asamblea General. Fue durante la primera jornada. Esta asamblea se ha celebrado en Roma y es importante porque es la que ha designado a los responsables generales, que serán los que guíen a la congregación en los próximos tiempos tras el proceso de renovación en el que está inmersa, un proceso que se espera que concluya el próximo enero con la celebración de su capítulo general. En este capítulo se aprobará una nueva constitución para este instituto. En la asamblea que concluye hoy han sido elegidos también 5 consejeros y el ecónomo general. La preside el cardenal Velasio de Paolis, que es el delegado pontificio para el Regnum Christi y la Legión de Cristo. De la reunión, como decimos, ha salido el principal borrador de los estatutos de la vida consagrada masculina. Mañana comienza la Asamblea General, pero en este caso de las consagradas, de la rama femenina, y se celebrará hasta el próximo 18 de diciembre. Es el español Jorge López, como decimos, el nuevo responsable de los laicos del Regnum Christi. Fue elegido por mayoría absoluta en la primera votación y lleva 32 años como consagrado en la congregación. Pues por último, en la actividad del Papa de esta semana recordamos sus palabras a los participantes en la plenaria del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso con alusiones a la Evangelii Gaudium. ¿Qué les dijo, Ángeles? El futuro está en la convivencia respetuosa en la diversidad de las religiones. Así lo dijo el pasado jueves el Papa Francisco ante los miembros de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. El Santo Padre reconoció que no faltan en el mundo contextos en donde la convivencia es difícil, pero al mismo tiempo, dijo Faustino, que como el mundo es cada vez un lugar más pequeño, las personas de diferentes culturas pueden interactuar con mucha facilidad. Y es por eso, explicó Francisco, que el diálogo es más necesario que nunca. Añadió, habitualmente las motivaciones políticas o económicas se sobreponen a las diferencias culturales y religiosas, haciendo palanca también sobre incomprensiones y errores del pasado. Solo hay un camino para vencer este miedo y es el diálogo. No hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia de este domingo 1 de diciembre de 2013. Les dejamos en la cadena COPE con la última hora en España y en el mundo. Después con la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina.